Bien, alumnos, estamos en la Facultad Nacional de Ingeniería, en la carrera de Ingeniería Mecánica, Electromecánica y Mecatrónica. Este curso es para los alumnos de Termodinámica Técnica 1. Son apuntes del profesor ingeniero Carlos Fidel Cruz Mamani. Para hoy es horario 12 de junio de la gestión 2023. Vamos a seguir estudiando esta ciencia de la termodinámica. Pero antes el alumno tal vez se pregunta qué es frío. El frío es pues la ausencia de esta energía en forma de calor. Se preguntará también qué es una instalación frigorífica. Una instalación frigorífica es un conjunto de componentes que tienen la función de producir frío. ¿Y qué es carga térmica? Vamos a hablar en este curso de carga térmica a la cantidad de energía que debemos conservar o que debemos quitar de un recinto. Estos términos los vamos a manejar aplicando el segundo principio de la termodinámica y el principio de Clausius. En un ejercicio vamos a aplicar estos conceptos en un ejercicio de ciclo frigorífico en el cual indica que un sistema de refrigeración por compresión de vapor utiliza el refrigerante R134A según la norma americana ARAE. Este es el código que se le da a la sustancia que es el refrigerante, que es como fluido de trabajo y funciona entre las presiones de 1.8 bar absolutos y 9 bar absolutos. Tiene una capacidad de refrigeración de 42 kilojulios sobre minuto. Esta es la cantidad de frío que produce. El rendimiento mecánico es 0.80 punto. Al entrar en el compresor, el refrigerante es vapor saturado, indica. Lo que debemos hacer es dibujar el ciclo en el diagrama presión-entalpía y determinar, inciso A, la potencia teórica en kilovatios, inciso B, la potencia efectiva en kilovatios, inciso C, el coeficiente de desempeño del sistema. Queremos conocer cuál es el ciclo, el esquema del ciclo de refrigeración por compresión mecánica o de vapor. Es este que mostramos a continuación. Se tiene un compresor, acá está el compresor que realiza el proceso de compresión del fluido de trabajo. Entonces, el estado uno es la entrada hacia el compresor y la salida del estado 2. El estado 2 es la entrada del condensador, que prácticamente es un intercambiador de calor, ¿no? El refrigerante cede el calor hacia el medio que los rodea. Sale del condensador en un estado 3 para entrar en la válvula de expansión, que tiene dos funciones: desregular el refrigerante y hacer caer en presión. Sale de la válvula de expansión, entramos al punto 4 o el estado 4 antes de entrar al evaporador. El evaporador básicamente también es otro intercambiador de calor que hace que absorba energía del medio que lo rodea. Entonces acá se produce la carga de refrigeración. Por tanto, este ciclo de refrigeración tiene cuatro procesos importantes que lo vamos a señalar. En el compresor se realiza el proceso de compresión isentrópica, idealmente. En el condensador se realiza el proceso de condensación. En la válvula de expansión se realiza la expansión isentálpica y en el evaporador se realiza el proceso de evaporación. Prácticamente esto es lo que se tiene que conocer en la aplicación del ciclo invertido de Carnot, ¿no? La que habíamos estudiado en la base teórica. Para la resolución debemos de conocer cierta información que son los datos, ¿no? Primeramente hay que estudiar los datos del problema. Se conoce el refrigerante 134A, dice, este es el refrigerante ecológico. Tiene una presión de trabajo, presión 1.8 bar absolutos, una presión de descarga, presión 2, 9 bar absolutos. La temperatura del aire
dentro del recinto menos 10 grados centígrados y una capacidad de refrigeración de 42 kilojulios sobre minuto. El rendimiento mecánico 0,80. Estos son los datos que se conocen del problema. Dos, ¿qué incógnitas debemos de investigar o calcular? Debemos calcular la potencia teórica, inciso A, inciso B, la potencia efectiva, inciso C, el coeficiente de desempeño, el COP, ¿no? El que significa Coeficiente of Performance. A continuación, en el punto 3 debemos de conocer la configuración del sistema, ¿no? Este es el sistema que vamos a estudiar. Es un sistema de ciclo de refrigeración por compresión de vapor porque tiene un compresor. A lo dicho, debemos de hacer ciertas consideraciones. En el punto A, consideraciones. El sistema se analiza como un ciclo ideal de refrigeración sin tomar en cuenta muchas irreversibilidades que se presentan dentro del ciclo. No se considera la energía cinética, tampoco la potencial del fluido refrigerante. Un tercer consideración, se debe despreciar las pérdidas de presión por las tuberías por donde circula el refrigerante, ¿no? Entonces, todo lo que señala acá son tuberías por donde circula el fluido refrigerante R134A. Para ello, las propiedades del refrigerante están tabulados en tablas. Esta tabla está sacada de un libro, ¿no? La tabla A11 y la vamos a utilizar esa tabla. Con la presión 1, que es 1,8 bar, está en bares acá las unidades, vamos a determinar todas las propiedades, ¿no? Desde la temperatura para 1,8 bar corresponde menos 12,73, está en grados centígrados, volúmenes específicos, el subíndice F indica que es líquido saturado y el subíndice G nos indica que es vapor saturado, ¿no? Entonces tenemos energía interna, entalpía y entropía. Como es un sistema con flujo, entonces debemos de encontrar las propiedades de la entalpía y la entropía. Acá nos dice, ¿no? R134A. Entonces, esta es la tabla que vamos a utilizar, ya, del libro de Moran Shapiro. La presión 2 es 9 bars. Para 9 bars le corresponde 35,53 grados centígrados de temperatura y todas las demás son las propiedades que tiene a este punto de 9 bars, ¿no? Entonces, son dos datos de entrada. Uno, la presión de trabajo 1,8 y la presión de descarga del compresor a 9 bars. Con esos datos, acá está, yo estamos dibujando acá en el plano, en el diagrama presión versus entalpía. 1,8 se encontraría acá y 9 bares se encontraría arriba, ¿no? Entonces, sus temperaturas hemos leído para 1,8 era menos 12,73 grados centígrados y para 9 bares era 35,53 grados centígrados. Este es el refrigerante R134A. Por tanto, el ciclo termodinámico, hemos hablado de cuatro procesos importantes, lo podemos dibujar. En el punto 1, iniciando desde vapor saturado a la entrada del compresor, realiza un proceso a entropía constante de compresión hasta el punto 2 que descarga, ¿no? La presión es 9 bar de descarga y acá empieza a entrar al condensador que trabaja a presión constante hasta el punto 3, que es el punto donde se encuentra el líquido saturado. De líquido saturado trabaja la válvula de expansión haciendo caer en presión hasta 1,8 bars, el punto 4. Del punto 4 al punto 1 es el proceso de evaporación a presión constante, ¿no? Entonces, este es el ciclo termodinámico ideal para determinar las propiedades, ¿no? H1 está acá, la entalpía 1, entalpía 2. Por supuesto, en la válvula de expansión el proceso es isentálpico, entonces la entalpía es constante. H3 es igual a H4, ¿no? Solo hace la caída de presión y
regula el flujo refrigerante de la válvula. Modelación matemática, vamos a modelar cómo se calcula la potencia teórica, nos dice la ecuación, sin tomar en cuenta las energías cinéticas y potenciales. La potencia teórica del compresor es al flujo másico de refrigerante multiplicado por la diferencia de entalpías, H2 menos H1, porque este sistema es con flujo. Quiere decir que el fluido refrigerante va circulando por el sistema. Ecuación 1. La potencia efectiva también se puede calcular considerando el rendimiento mecánico, ¿no? Entonces, la potencia teórica del compresor dividido entre el rendimiento mecánico, se obtendrá la potencia efectiva del ciclo de refrigeración. Ecuación número 2. El coeficiente de desempeño o coeficiente of performance es el cociente de la capacidad de refrigerar dividido entre la potencia del compresor teórico. Ecuación número 3, ¿no? Bueno, vamos con el desarrollo. Primero determinamos las propiedades utilizando las tablas. Ahí está, 1.8 bares. Le corresponde su entalpía en estado 1. Leemos acá 239.71. Copiamos. Su entropía 0.9273. Copiamos esa entalpía que está en el sistema de unidades internacional, kilojulios sobre kilogramo grado Kelvin. Las otras propiedades son las que se encuentran en la presión 2 a 9 bares, ¿no? A 9 bares, pero el punto 2 se encuentra en una zona de vapor sobrecalentado. Utilizamos las tablas de vapor sobrecalentado. En este caso, las entalpías del estado 2 manteniendo la entropía constante con este dato y 9 bares de presión. Con estos dos datos ingresamos a la tabla, ahí está presión 9 bares y no tenemos en entropía este valor que es 0.9273, 0.9217, 0.9566. Entonces, lo que hay que hacer es interpolar entre estos dos valores límites, ¿no? Haciendo la interpolación, H2 vamos a tener 273,03 kilojulios sobre kilogramo, ¿no? Acá están las propiedades. Volumen específico, energía interna, entalpía. Lo que nos interesa es esta entalpía con el dato de entropía y con el dato de la presión. Con estos dos datos ingresamos, hacemos la interpolación y encontramos la entalpía del estado 2. Para el estado 3 observamos que es líquido saturado, el punto está justo sobre la curva o de la línea de líquido saturado, suficiente entonces con la presión de 9 bares encontrar directamente la lectura. Acá están 9 bares y en esa fila 99,56 es la entalpía. Esto estamos trabajando según tablas, podemos trabajar también con el Software Equation Engineer Solver, el IS, que tiene incorporado en su programa las propiedades termodinámicas de los refrigerantes. Entonces, el proceso de la válvula es a entalpía constante, entonces H4 se mantiene con este mismo valor. A continuación, hacemos el cálculo del flujo refrigerante, que nos indica que es la capacidad de refrigeración dividido entre el efecto refrigerante que se produce el efecto frío entre los estados 1 y 4. La diferencia, ¿no? Conocemos los datos, H1 es 239,71 y H4 es 99,56, tal como indicamos acá en la parte superior. ¿Cuánto será la capacidad de refrigeración? En el enunciado indica que es 42 kilojulios sobre minuto. Este minuto lo transformamos a segundos. Un minuto tiene 60 segundos, por tanto, este está en el denominador y este en el numerador se van a simplificar. Se van a simplificar kilojulios con kilojulios y lo que va a quedar es kilogramos sobre segundo. Entonces, la cantidad de refrigerante que circula durante ese ciclo de refrigeración en el sistema nos da como resultado 4.995 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre segundo. Esta es la cantidad que se ha determinado con cálculo. Por tanto, la potencia teórica del compresor, sustituimos ese flujo refrigerante por la variación de sus entalpías
No, esto es H2 y H1. La fórmula decía H2 menos el H1, menos el H1. Entonces, el H2, 273,03, el H1, 239,71, multiplicado por el flujo refrigerante, ¿no? El flujo refrigerante con un puntito y R le pusimos todo esto de la fórmula y tenemos una potencia de 0,1664 kilovatios, ¿no? Prácticamente 166 vatios. Y la potencia efectiva será dividiendo el rendimiento mecánico y vamos a tener 0,208 kilovatios. Está en unidades de kilos, pero si el kilo lo quitamos, vamos a decir que es 208 vatios. Estamos anotando como respuesta a lo calculado, ¿no? Es una respuesta del flujo de refrigerante, la potencia teórica, la potencia efectiva del compresor. El coeficiente de desempeño o coeficiente of performance es capacidad de refrigeración dividido entre la potencia del compresor teórico. Ya tenemos eso, entonces hacemos el cociente 4,21. Otra respuesta acá, ¿no? Otra respuesta. Y los resultados las volvemos a reescribir. La potencia teórica es 0,166 kilovatios, la potencia efectiva es 0,208 kilovatios y el coeficiente de desempeño es 4,21. Finalmente, cerrando este ejercicio, que concluimos. Como era de esperarse en este ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor, tiene una menor potencia, 0,166 kilovatios, en comparación a la potencia efectiva, que es 0,208 kilovatios. Esto sucede por las irreversibilidades al interior del compresor, ¿no? Y tiene un coeficiente de desempeño igual a 4,21. Eso es lo que podemos resaltar de los resultados que se han obtenido entonces de este ejercicio. Bien, alumnos, entonces aquí terminamos esta parte de la primera parte de la resolución del ejercicio.